Felipe el Oscuro de Olga Warnat. El Mariscal de la Destrucción, capítulo 1, inciso G, en el nombre del Padre. Los dos hombres se encontraron para cenar en la Barraca Urraca, el mítico restaurante de la colonia Nápoles, lugar predilecto de contubernios y alegres celebraciones de la dirigencia panista. Pidieron abundante tequila, como cada vez que se reunían. La sobremesa se adivinaba larga y difícil. Manuel Espino Barrientos, entonces secretario general del partido, había recibido un llamado de Jordi Herrera, quien le dijo que Felipe Calderón, jefe de la bancada panista de diputados, quería verlo a solas. Cuando regresaron al local de la avenida Insurgentes, los dos hombres sabían que esa noche destemplada de marzo de 2002, primavera del gobierno del cambio de Vicente Fox, marcaría para ambos un antes y un después. Desde tiempos remotos, el vínculo había sido complejo, idas y vueltas, peleas y reconciliaciones, gritos y portazos, derrapes nocturnos de Felipe Calderón que Manuel Espino se ocupaba de apaciguar y resacas melodramáticas cuyas consecuencias eran conocidas por todos. Más diferencias que coincidencias. Aquella era la marca del vínculo. Antes del encuentro de esa noche, hacía varios días que no se dirigían la palabra. Manuel Espino, un norteño sin pelos en la lengua, panista, católico, militante y miembro del Yunque, fue al restaurante decidido a conversar en buenos términos con Felipe, algo de lo que nunca se podría estar seguro, y decirle que hasta ahí había llegado. Su decisión de quedarse a trabajar con Luis Felipe Bravo Mena había sido la gota que rebasó la copa. A esta se sumaron las relaciones del duranguense con el Yunque, con Vicente Fox y con las mujeres. Felipe Calderón, que detestaba a Bravo Mena, estalló y Espino no se quedó atrás y le trancó el teléfono a la primera recriminación. Esa noche estaban uno frente al otro tratando de disimular la tensión, mientras Jesús, el legendario jefe de meseros del restaurante, que ahora se llama La Destilería, servía los tragos. Luego de tantos años, el hombre conocía de memoria los gustos etílicos de cada uno y los secretos. Felipe, estoy cansado, no quiero trabajar más contigo. Me invitas a que te ayude y luego me madreas. Estuve a tu lado cada vez que me necesitaste. Trabajé contigo hasta que ganaras la gubernatura de Michoacán. Perdiste y no te abandoné. Cada vez que me llamas voy y otra vez me madreas. Estoy hasta la madre. Me voy. Te respeto mucho a ti, a Margarita, a tu padre, pero... Manuel Espino no pudo terminar la frase. No me hables de ese señor. No tengo nada que ver con mi papá. Nada de lo que me dicen sobre él es cierto. No le debo nada de lo que soy. Felipe Calderón explotó y la sobremesa se interrumpió fuera de sí. Pasado de copas, Felipe golpeaba la mesa una y otra vez. Manuel Espino lo observaba, azorado, no por los exabruptos productos del alcohol que eran habituales, sino por lo que dijo sobre su padre, hasta ese momento una intocable, un prócer del blanquiazul. Felipe Calderón nunca hablaba de su progenitor, pero esa vez el rencor acumulado durante años salió a flote de la peor manera. Nunca hablaba de su padre hasta que llegó la campaña presidencial. Las encuestas no le favorecían y Antonio Solá insistió en que había que humanizar al candidato para avanzar y llevarle a la gente. Así surgió El hijo desobediente, una autobiografía en la que por primera vez
habló de él. Sin embargo, Luis Calderón Vega era para él una sombra, íntimo. Los testimonios de amigos personales de la política coinciden en ese punto. En la mala o nula relación con su padre estaba el origen de su trastorno psicológico y su adicción al alcohol. Mientras Felipe Calderón seguía golpeando la mesa y gritando como un desaforado, se abrió de golpe la puerta del restaurante y Margarita Zavala ingresó con pésimo semblante. Increpó a su marido frente a Espino y a los meseros. Se la veía hastiada. Tengo 3 horas buscándote. Mira cómo estás, Felipe. Me prometiste que no ibas a tomar más. Vámonos a la casa. Felipe Calderón se encogió como un niño frente al reproche de Margarita y dejó de gritar. Con la cabeza gacha se levantó tambaleante y siguió a su esposa. Luis Calderón Vega, al que llamaban el Pildo, es considerado uno de los mejores cronistas del PAN, partido del que fue fundador junto con Efraín González Luna, Manuel Gómez Morín, Aquiles Elorduy, Gustavo Molina Font y Miguel Estrada Iturbide. Michoacana de origen, nació el 1 de febrero de 1911, murió a los 78 años. El 7 de diciembre de 1989 se casó con María del Carmen Hinojosa. El 12 de julio de 1953 en Las Rosas, Michoacán, y de esta unión nacieron 5 hijos: María Rosa, María del Carmen, Luis Gabriel, Juan Luis María Luisa y Felipe, el menor. Era un hombre culto y bueno, un idealista, autodidacta, enseñaba sociología, aunque nunca se había graduado. Tocaba la guitarra y cantaba, tenía un gran sentido del humor, fue un excelente orador y un escritor prolífico, con una pluma envidiable. Fue el gran historiador del PAN. Sus últimos años de vida fueron duros. Vivía solo en una habitación que rentaba en la colonia Guerrero. Siempre estaba solo y pasaba muchas privaciones. Al revés de su hijo, es hosco y autoritario. Era muy amable, nunca hubiera soportado este desastre. Don Luis era pacífico y jamás hubiera apoyado esta guerra. Murió en la pobreza. Estas son algunas de las descripciones que me dieron en Michoacán quienes lo conocieron y lo recuerdan con afecto. Los que militaron con él, algunos alumnos y su familia a una parte de ella. Viajé a Morelia en 1911 buscando conocer de primera mano aspectos del pasado de Felipe Calderón, de dónde venía, cómo había sido la infancia y su juventud, algunos datos que me dieran luz sobre la compleja psiquis del hombre que con sus decisiones y su ineptitud arrastró el país al abismo más oscuro de la historia. No para justificarlo, sino para entender las razones de un comportamiento irracional del que todos se quejaban en esos años, de tantas decisiones políticas delirantes y tantas mentiras. ¿Qué había detrás de esa máscara de prepotencia y esa ausencia de empatía con las víctimas? ¿Por qué tanta ira y autoritarismo? Michoacán estaba sumido en el peor de los escenarios. Con dificultades entrevisté a amigos y compañeros de colegio. Visité la sede de Acción Nacional en Morelia, donde me entregaron documentos, fotografías y grabaciones de los discursos de Luis Calderón Vega, el prócer, el hombre bueno del PAN, e intelectual bohemio y austero, y el depositario de todos los rencores de su hijo menor. En Morelia, el hombre querido y respetado es el padre, no su hijo, el presidente. Algunos me pidieron anonimato y otros no. Entrevisté a los periodistas locales que conocen los laberintos de la familia. Conocí a una novia platónica que Felipe Calderón tuvo durante la preparatoria, quien curiosamente también se llama Margarita, una novia que nunca lo aceptó y que se casó con uno de sus mejores amigos. Hablé con empresarios y compañeros de colegio, con la familia de su padre, con Soledad, la media hermana de Luis Calderón Vega, de 94 años, y con Luisa María Calderón Cocoa, que amablemente fue a buscarme al hotel y me invitó
a su casa a conversar sobre su hermano. La hermana del presidente es una mujer cálida y accesible, psicóloga freudiana, graduada de la Universidad de Guadalajara. Trabajó 3 años en hospitales psiquiátricos y en un internado para niños con traumas profundos, militante panista desde joven. Fue senadora y cuando la entrevisté estaba preparando su campaña en la gobernatura misma, que para su fortuna no ganó. Por lo opuesto de Felipe, en ella no se percibe un hilo de prepotencia. Nos sentamos en la biblioteca de su casa, donde se encuentra la colección completa de los libros de su padre. La propiedad es sencilla, con varias plantas. No parece que allí habite la hermana del presidente, salvo por los miembros del Estado Mayor Presidencial que no la dejaban sola y son la única referencia. Michoacán es zona de guerra. El miedo se siente en las calles de Morelia y después de las 8 de la noche la ciudad es un páramo. Los comerciantes están enojados y con razón. La violencia no cede y no permite que vengan los turistas. Hay negocios cerrados y quebrados. En la tierra natal del presidente hay miedo, hartazgo, enojo y decepción. Hay muchos muertos. Hay una violencia desatada que impregna la vida de sus habitantes. En la biblioteca están las cajas de las cartas que Luis Calderón Vegas le escribió a María del Carmen durante los 10 años de noviazgo. Cuando la señora ya había perdido las esperanzas, sus hermanos le dieron el ultimátum al novio. Se casaba o se casaba, y Luis Calderón Vega se casó nomás. Hoy le hablé a mi madre de estas cartas, le pregunté qué quería hacer con ellas. Son muchísimas y hay que clasificarlas. Aquí está una parte de la vida de mi padre, es la historia de la familia. Estuvieron 10 años de novios por carta, dijo con Cocoa con una sonrisa. ¿Y qué te respondió tu madre? Debe ser algo muy preciado para ella. Me respondió, ¿sabes una cosa? Yo en realidad me enamoré de sus cartas. ¿De sus cartas? Qué dura. Ella te habla, ella te habla de tu papá. Nunca. Habla de mi padre. Yo soy la única que se ocupa de su legado, de sus libros, de ver qué hacemos con su trabajo, las cartas y algunas cosas que dejó escrita. Todo debe estar ordenado para que no se pierda. Mi padre fue una persona increíble, dulce, besucón, era el que nos apapachaba y nos cargaba en las piernas. Cantaba canciones de Agustín Lara, siempre estaba de buen humor. Cuando él se fue de la casa, se acabó la alegría. Hubo un antes y un después. La casa se volvió triste. Mi madre, que le gustaba cantar mientras hacía las tareas, se volvió distante y fría, hablaba poco y no volvió a sonreír. ¿Por qué? Pasó algo feo y algo se quebró entre ellos. Mi madre se cansó de las cuentas, de hacerse cargo de la casa de nosotros. No era fácil para ella. Somos 5 y había que pagar. Él nunca estaba y no tenía dinero. Mi hermana Mari Carmen ayudó mucho tiempo. Trabajaba desde jovencita y fue la que pagó los libros del colegio de Felipe, pero igual no alcanzaba. ¿Cómo fue la relación de tu padre con Felipe? Él dijo que le llevó mucho tiempo restablecer el vínculo. Cocoa guardó silencio. Nunca lo superó. Cuando mi padre se fue y dejamos de verlo, o lo veíamos cada 15 días, una vez al mes, Felipe era el más chico y sintió su ausencia. Tenía 5 años o menos, y eso le generó mucha ira y resentimiento. Si uno lo mira desde el punto de vista psicológico, esto deja marcas. Yo era más grande y mi padre le perdonaba todo. Sigo enamorada de mi papá, admití riendo. Tengo grabada su voz, ¿sabes? Tenía un tono muy especial, ronco. A veces me gustaba escucharlo. Me parece que lo veo llegar con su sombrero y un ramo de bugambilias. Cuentan que cada vez que llegaba a las elecciones, María del Carmen Hinojosa, una maestra originaria de Pajacuarán,
se inquietaba. Los panistas inundaban la casa y ésta se convertía en el centro de operaciones del partido. Don Luis dejaba de trabajar y comenzaban los problemas económicos, las preocupaciones para llegar al fin de mes. Aunque fue una activa militante panista que iba embarazada a los mítines, tenía 5 hijos y no podía darse ciertos gustos. 7 veces perdió las elecciones de Luis Calderón Vega, 7 veces se extravió la alegría en el hogar y el cansancio y el agobio empezaron a dejar huellas en el rostro de María del Carmen. Cocoa me cuenta que una vez hubo un problema en el matrimonio, fue una discusión fuerte y violenta, y María del Carmen le pidió a su esposo que se fuera de la casa. En Morelia todos se enteraron de lo que pasó. A los Calderón muchos nos consideraban raros, y lo de mi padre fue terrible.